Bienvenidos a tu canal de YouTube Islandia Te Cuenta. Hemos creado este canal con el objetivo de llevar información a toda la población sobre lo que son las vivencias y tradiciones de tu comunidad, de mi país, de mi ciudad. Estamos aquí hoy acompañando a la señora Dinora Fría, una señora ya de mucha edad, con muchas experiencias, y nosotros entonces queremos compartir con ella, hacerle unas cuantas preguntas sobre los temas, Dinora, sobre un tema interesante. Ustedes saben que hoy en día nosotros hemos avanzado lo suficiente a nivel de tecnología, pero sí entonces queremos refrescar la memoria a esa población joven, refrescar la memoria para las personas que están de su edad, pero sí de conocimiento para esa población joven, explicándole a través de usted de cómo las personas se comunicaban en el tiempo. Cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo de todos los pasos que se daban para las personas comunicarse, sabiendo de que uno sabe que en ese entonces la población era muy pequeña, y las personas vivían muy distantes. Entonces, cuando se querían comunicar, ¿de qué manera era que se hacían en ese entonces, Dinora? Bueno, cuando se querían comunicar, enviaban uno de los niños que habían en la casa, que tenían más experiencia, a llevar ese mensaje a esa persona. Y si era muy a distancia, tenían un fututo que lo tornaban, y cuando esa persona oía eso, se acercaba a ver qué quería esa persona con ellos. Y yo recuerdo también que cuando se tocaba el fututo, tenía diferentes tonos. ¿Usted se recuerda de eso? ¿De cuáles eran los tonos que se usaban para ese entonces? Bueno, los diferentes tonos. Dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Ajá, los diferentes tonos de los fututos era cuando había carne, se tocaba los tocos. De una manera. ¿Usted se acuerda de eso? Ok. Y cuando era para que salgan, que había un enfermo, que lo iban a llevar de los campos a la ciudad, había otra forma de tocar esos fututos. Entonces, para que las personas salieran de donde estaban, salía una persona adelante y otra, y el enfermo, el paciente, iba atrás con otro grupo, y el que llevaba el fututo para avisarle a la gente que salieran de donde estaban a encontrarlo, lo hacían así. Y cuando ellas oían ese sonido, ese ruido, la persona que estaba en su casa o estaba en el trabajo, salía corriendo al camino a encontrar esa litera que era una litera que lo ponían un palo y entonces ponían una hamaca y lo entraban ahí, y entonces uno iba adelante y el otro iba atrás, iban a una distancia, a una velocidad, corriendo, porque ya usted sabe, era grave. Y en ese entonces, si vivíamos, por ejemplo, aquí en El Limón, cuando lo iban a trasladar, ¿a qué lugar más cercano era que iban? El lugar más cercano era Samaná. A Samaná. 24 Estamos hablando de 24 kilómetros. 24 kilómetros. Muchas cosas podían pasar en ese trayecto. Sí. Con una persona al hombro, en una litera. Jesús Santísimo. Entonces, ven ahora la diferencia. Mira cuánto nosotros hemos avanzado. Hoy en día tenemos 911, ¿verdad? Ajá. 911, que uno llega y llama. Exacto, que uno llama por un teléfono y la persona se comunica, y entonces van a tu casa hoy en día a buscarte, a traerte. Es un buen avance a esta altura. La otra pregunta, ¿y usted tuvo experiencia de participar de ese traslado cuando se hizo? Bueno, yo tuve la experiencia de que lo reconocí, pero no que yo participé en el transcurso del viaje, porque ya te sabes, era hombre, eso era para hombres, que era corriendo, que ellos llevaban la litera. Entonces se iban, y después más al paso, a caballo, iba la persona que iba al hospital a atender a su paciente. Ok. Y ¿se tuvo la experiencia que en el transcurso de ese traslado algunas personas fallecieron? Ay, muchos fallecían porque no daban tiempo a llegar. Qué lamentable. Cuando hablamos de las tradiciones, estamos hablando de ese conjunto de creencias, vivencias, relatos
que se transmiten de generación tras generación en una comunidad, en una sociedad, en un país. Y cada cosa que se van realizando se van haciendo año tras año, de generación tras generación. Yo quiero, por ejemplo, en el día de hoy, preguntarle a doña Dinora, como estamos hablando de las vivencias, lo que ella recuerda en su tiempo, de cómo las señoras en aquel tiempo le tocaba esa oportunidad de lavar la ropa, porque sí yo recuerdo que había que trasladarse al río a lavar la ropa, pero cuénteme usted, doña, que tuvo esa experiencia, que vivió en una casa con muchos hermanos y que a usted fue que le tocó la participación de tener que lavar allá en la casa. ¿Usted y quién más? ¿Cómo era? Yo sola. ¿Usted sola? Yo era sola hembra para 9 varones que se criaron como hermanos en mi casa. Entonces cogíamos esa ropa y le echábamos en una bastea, una ponchera, íbamos al río y cuando la mojábamos, la chapeábamos en una piedra y después le echábamos otra vuelta en la ponchera y cogíamos jabón y la tusa de nosotros, y el cepillo de nosotros era una tusa. Una tusa de maíz, la quemábamos y después que la quemábamos la guachábamos para que sea como un cepillo. Entonces después enjuagábamos esa ropa y si no quedaba bien, cogíamos una lata y le echábamos agua, jabón y la poníamos a hervir y que para que esa ropa ese era el cloro de antes. Ese era el cloro de antes, hervir la ropa. Ay, sí. ay. Entonces después que lavábamos esa ropa, entonces después hacíamos un almidón de yuca y hacíamos eso como ese almidón para almidonar esa ropa para que queden un poco tostadas. Es como el Niágara hoy en día. Entonces después que esas ropas se secaban, que uno iba a planchar, entonces uno buscaba una planchita, así que uno ponía un fogón de leña, ponía esa planchita así, y entonces uno hacía un burro y comenzaba a calentar esa plancha y a planchar esa ropa. Para que... Pero no siempre ustedes lo hacían el mismo día, ustedes lavaban no, eso se buscaba oportunidad, se lavaba hoy, cuando se secaban, después otro día uno se daba un día para planchar, porque había que buscar leña para calentar esa plancha, que eran unas planchitas que habían chiquitas, había que prepararse ese día nada más para eso, pues no. ¿Y la distancia donde usted vivía y el río le quedaba muy lejos? Me quedaba bastante lejos, como a 2 kilómetros. ¿Y entonces para subir la ropa? La subíamos en la batea a la cabeza. Porque yo recuerdo que había que hacer una bajada para llegar a donde el río quedaba un poco a buena distancia. Entonces a veces me iban a ayudar con una parte de ropa, pero la subíamos en la ponchera a la cabeza. Pero cuando le tocaba ir a lavar la ropa, como usted era sola, la única hembra en la casa, ¿usted se iba sola para allá? Yo me iba sola al río y echaba el día sola en el río lavando. Entonces a la hora de subir la ropa me iban a buscar. Sin temor a nada, porque en ese entonces, imagínate, había mucha vegetación, eso estaba solo allá y la gente no tenía temor a que podía pasar nada, la doña ya sola. La gente andaba silvestremente sin temor. A diferencia de ahora, que no se puede andar solo. Que no se puede llegar solo ni de aquí a la esquina. Bueno, pero todavía nosotros estamos gozando de eso aquí en El Limón. Entonces, doña Dinora, yo tengo una curiosidad. Yo recuerdo que antes, cuando se celebraba la misa aquí en la comunidad del Limón, específicamente acá, ¿de qué manera usted se recuerda? Porque hay mucha diferencia de cómo se celebraban las misas en el tiempo en que yo estaba pequeñita a cómo se celebra hoy en día. ¿Cuál es su experiencia de ese entonces? Bueno, nosotros cuando yo estaba pequeña que recibíamos misa, el cura de Samaná venía en un caballo cada 3 meses a dar misa aquí a esta comunidad. Entonces, cuando él llegaba para avisarle al pueblo, a la comunidad, que ya el cura había llegado y que había misa los otros días, él traía un montante y lo tiraba. Y cuando la gente oía ese tiro que sonaba, ya usted sabe que sonaba duro, entonces decían, ya llegó el padre, mañana hay misa. Entonces todo el mundo se preparaba para ir a esa misa en la mañana, tenía que ir y que todo el mundo en ayuna para poder recibir la comunión, el que iba a recibir la comunión tenía que estar en ayuna. Entonces, cuando el cura iba a dar las misas, él no la da como la dan ahora, que le da el frente a la gente, sino él le daba la espalda a la gente y ponía, le
La espalda se la daba al pueblo y ponía frente a la imagen frente a la imagen del altar. Y entonces uno casi no entendía lo que él decía porque él la daba en latín. En latín. Ajá, entonces uno nada más escuchaba, pero casi no entendía. ¿Y qué usted cree que hizo que las personas cambiaran? Que antes se hacía de frente a la imagen de Jesucristo, dándole la espalda al público, y que hoy han decidido hacerlo diferente, poner el frente entonces hoy en día. Bueno, ¿Usted cree que fue lo que entendieron que no estaba correcto en ese entonces? Bueno, ellos entendieron que la gente no estaba dándose cuenta de lo que estaba el padre haciendo. Hoy hay una diferencia, porque hoy, por ejemplo, sí. Los sacerdotes se acercan hacia el público y hablan con uno, buscando cercanías y todo eso, y las reflexiones son mucho mejores. Así mismo. Señores, esto es parte de lo que nosotros queremos llevar a cada uno de ustedes. El mensaje sobre lo que tiene que ver con las vivencias y tradiciones. Manténgase informado, manténgase atento para que se mantenga informado de las tradiciones y vivencias de tu comunidad y de tu ciudad. Si te gustó, suscríbete y dale like. Esperamos que sí.